Bueno, hoy vamos a ver el tiempo geológico en nuestras clases de geología física. Esta presentación ustedes la tienen y ya están todas las presentaciones disponibles en nuestra página. Espero que lo aprecien. Y si a alguien le faltaba algo, pues ahí está. Eventualmente subiré todo lo que les he pasado, chiquito, grande o mediano, lo subiré para que lo esté todo junto, ¿no? Ahí. Entonces, sin más preámbulo, y si nadie tiene nada que interrumpirme por algún comentario, nada, voy a dar tantita clase, ¿no? Y vamos a avanzar en nuestro curso. Luego hablamos de otras cosas. Vamos a concentrarnos en el tiempo geológico, que es algo muy importante, ¿sí? El concepto del tiempo geológico. ¿Por qué es muy importante el concepto de tiempo geológico? Porque rebasa tu escala humana, ¿sí? Y hay que abstraernos un poco para hablar de él. Hasta el 1700, el año, se consideraba que el tiempo geológico había comenzado casi simultáneamente al inicio de la historia humana y que el planeta Tierra no había sufrido ningún tipo de cambios desde su formación, ¿sí? James Ussher, consultando la Biblia, propone para la Tierra una edad de 6,000 años. Entonces, pues sí, la Tierra formada en 6 días o no sé cuántos. Y leyendo la Biblia y viendo cuándo había sido el diluvio o cosas así, la edad de la Tierra es 6,000 años, ¿no? Después, Nicolás Steno, al observar fósiles de organismos marinos en roca ahora expuestas en las montañas, o sea, al observar fósiles de caracoles en un cerro, ¿no? En caracoles marinos, él propuso que la Tierra podía cambiar en el tiempo, es decir, pues que lugares que antes habían estado cubiertos por el mar, ahora ya no lo están, y eso implica tiempo, mucho tiempo, ¿no? Entonces, las observaciones de Steno establecieron las bases para un enfoque de pensamiento muy distinto, ¿no? Que el guiarse en la Biblia, mejor guiarse en el registro geológico, en las rocas, ¿no? James Hutton, el héroe de la historia, bueno, todos son héroes, ¿no? En este caso son 3 tipos, al observar que las estructuras presentes en las rocas sedimentarias se asemejan a las que se forman en los modernos ambientes deposicionales, el geólogo James Hutton propone que las rocas se formaron en el pasado por procesos análogos a los que actúan hoy. Es decir, James Hutton nos dice que el presente es la clave del pasado. Eso es lo que nos dice James Hutton, el padre de la geología. ¿A qué se refiere? A que él nota, por ejemplo, las rizaduras de la arena en la playa, ¿no? Y luego observa esas mismas rizaduras en una roca solidificada. Recuerda tu clase de rocas sedimentarias y estructuras sedimentarias, rizaduras, estratificación cruzada, dunas. Él observa dunas petrificadas en algunos lugares y luego ve dunas reales, ¿no? Entonces dice, mira, las dunas hoy, las rizaduras hoy se forman así y así y así. Quiere decir que en el pasado las rizaduras preservadas en esta roca se formaron igual que las de ahora, en una orilla de mar tranquila donde había olas. Entonces, los ambientes sedimentarios, ¿no? Un petrólogo sedimentario por excelencia, ¿no? El principio de uniformismo que postula Hutton dice que los procesos físicos que observamos en la actualidad operaron también en el pasado a tasas similares y generaron los rasgos geológicos que hoy afloran en la superficie terrestre. Y esto está muy interesante, a tasas similares, se refiere a tiempo.
¿no? A ritmo, a qué tan veloz es algo. Entonces, también esto implica, otra vez, tiempo. Tasas implica tiempo, qué tan veloz es algo. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Pues del tiempo geológico. Considerando que hoy los procesos geológicos se llevan a cabo a una tasa muy lenta, ¿cuánto se tarda en formar un fósil? ¿Cuánto te tardarías en formar un fósil hoy? ¿Cuánto te tardarías si fueras Dios o diosa? ¿Cuánto te tardarías? Te tardarías mucho tiempo, ¿verdad? La tasa de los procesos geológicos hoy es muy lenta. Y eso quiere decir, según el principio de uniformismo, pues que en el pasado también lo fueron. El desarrollo del paisaje geológico también debe de haber llevado mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se tardó una roca que en un sedimento que preservó un fósil que después se litificó por la diagénesis y formó una roca sedimentaria? ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar al cerro que está al lado de la casa de Nicolás Teno para que los pueda ver? Mucho tiempo. Entonces, como que no cuadra mucho que la edad sea joven o de 6,000 años nada más, ¿no? Gracias a Hutton se empieza a visualizar la historia de la Tierra como una lenta sucesión de eventos. Y se entiende que la Tierra es mucho más antigua que la humanidad. Punto. Para reconstruir la historia geológica de la Tierra, los geocientíficos y las geocientíficas procuran establecer la secuencia de eventos responsables de la formación de los rasgos geológicos que afloran en la superficie terrestre. Es decir, tú ves algo en la superficie terrestre. ¿Qué es lo que ves? ¿Ves un granito? ¿Ves una arcosa? ¿Ves una lutita con laminaciones? ¿Ves una roca caliza? ¿Ves un skarn? ¿Qué es lo que ves en el campo? ¿Qué hay en el afloramiento que estás viendo? Hay un mármol, hay un... ¿Ves lo que te digo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Establecer una historia, una secuencia de eventos responsables para lo que estás viendo ahí. ¿Cuál es la secuencia de eventos que tuvo que haber sucedido para que yo vaya caminando en un cerro y vea un mármol? Eso es un poco lo que hacemos en el campo, ¿verdad? ¿Qué son las cosas que afloran en el campo? Rocas, estructuras de deformación, paisajes. ¿Qué tuvo que haber pasado? ¿Cuál es la sucesión de eventos para que el paisaje que observas sea el que es? Y cuándo es posible determinar la fecha exacta en la que ocurrió cada evento. Y poco a poco llegaremos a ver cómo los geocientíficos y las geocientíficas podemos determinar de manera cuantitativa la edad de las rocas. Hablemos de edad, ¿no? La edad relativa, haz tu apunte, edad relativa, indica si un rasgo geológico es más joven o más viejo que otro, relativamente a otro, ¿sí? ¿Cuál es mi edad relativa con la de ustedes? Más vieja. ¿Cuál es su edad relativa conmigo? Son más jóvenes. Ustedes son más jóvenes que yo, ¿sí? Listo. Ahora, en el principio de superposición, que espero que aparezca de repente, pero bueno, es lógico pensar que en rocas estratificadas, como las que se ven en esa figura, en esa columnita, ese pastel, ¿sí? Las capas inferiores, las capas que están en las partes inferiores, son las capas más viejas. Y la capa que sigue se deposita encima de la de antes y así sucesivamente. De tal modo que
Los más jóvenes, las rocas más jóvenes son las que están más arriba y las rocas más viejas son las que están más abajo. Y desde este momento ustedes ya pueden establecer la edad relativa de las rocas en campo. Lo único que tienen que hacer cuando puedan ir al campo es ver quién está abajo y quién está arriba. Luego, la edad numérica o edad absoluta. La edad numérica es la edad de un rasgo geológico en años. En años, sean miles de años, cientos de años, millones de años. ¿Ok? Entonces, eso se llama edad absoluta o edad numérica, ¿sí? Y la otra se llama edad relativa, ¿ok? Y va a ser muy común que hablemos de edades de millones de años. Aquí nos están dando un ejemplo en el cual las rocas de más abajo tienen 140 más menos 10 millones de años. Y las rocas de arriba tienen 120 más menos 5 millones de años. Es decir, se formaron hace 140 y hace 120 millones de años. Entonces, ¿cuántos años o millones de años se llevan entre ellas? Pues 20 millones de años, ¿sí? Pasaron en el tiempo en que se depositaron estas hasta que se depositaron estas. 20 millones de años. ¿Cómo se obtiene la edad absoluta o la edad numérica de una roca? Lo vamos a ver eventualmente. Para poder determinar la edad relativa de las rocas, también se puede saber la edad relativa de estructuras o de otros rasgos geológicos. Para determinar la edad relativa de diversos rasgos geológicos, las geocientíficas y geocientíficos se basan en algunos principios fundamentales. ¿Cuáles principios fundamentales? El principio de la horizontalidad original, por ejemplo, que dice que los sedimentos que se depositan en agua se acumulan en capas o estratos horizontales por efecto de la gravedad. Si una secuencia de estratos sedimentarios se encuentra inclinada o doblada, plegada, es porque alguna fuerza tectónica tuvo que haber actuado sobre ella y la ha modificado. Es decir, si nosotros vemos estratos sedimentarios que no están horizontales, es porque algo les pasó. Porque originalmente todos los estratos son horizontales. Ese es el principio de la horizontalidad original, ¿sí? Y en las fotos nos ponen algo que trata de impulsar el principio de James Hutton en nosotros, ¿sí? El principio del presente es la clave del pasado. Y como aquí, en el presente, el sedimento en esta costa se deposita de manera horizontal. Hoy y ayer, como estas capas horizontales de arenisca en Wisconsin, también. Y entonces aquí, esto fue ayer, la arenisca fue ayer, y esta planicie en esta playita es hoy. Fíjate cómo aquí, en el dibujo de la derecha, se ve un poco una figurita que dice, ¿qué es lo que el geólogo ve o la geóloga ve? O los geocientíficos ven. Todo esto debería de ya de decir geocientífica o geocientífico. Aquí dice la más vieja, luego dice no sé qué, también dice cross beds. O sea, aquí está anotando una estructura sedimentaria de estratificación cruzada y se ve como que es una hoja cuadriculada. Entonces eso es lo que ustedes hubiesen hecho en su práctica de campo, ¿sí? El cual cuando esto suceda yo estaré ahí para ayudarles. Bueno, me gustaría que alguien leyera el principio de superposición. Adelante. Venga, Sara, ¿puedes leer el principio de superposición? Sí, bien, bueno.
Ahí te lo estoy señalando. Muy bien, lo leo yo. Principio de superposición. En una secuencia no deformada de estratos, cada estrato es más joven que el estrato que tiene abajo y más viejo que el estrato que lo sobreyace. Ya se los había explicado en el diagrama anterior. Entonces, simplemente el principio de superposición dice que las capas de más abajo son las más viejas y que las capas de más arriba son las más jóvenes. A ver, Sara, ¿ya estás lista? ¿Puedes leer el principio de continuidad lateral? Arturo, ¿puedes leerlo? Principio de continuidad. Los sedimentos se acumulan en capas continuas dentro de cierta región y no terminan de manera abrupta, a menos que estén cortados por una falla o erosionados. Gracias, Arturo. Entonces, el principio de continuidad lateral nos dice que los estratos, no es que nos diga que van a continuar hasta el infinito, tampoco, ¿no? Pero que son continuos lateralmente. ¿Sí? Los estratos son continuos lateralmente. A menos que ya estén erosionados, estén cortados por una falla, ¿sí? Tienen esta continuidad lateral. No quiero decir que sean infinitos, ¿ok? O sea, en las paredes de la cuenca, ahí se va a topar el sedimento. Es como esta cubeta que está aquí a la izquierda. Los sedimentos tienen continuidad lateral, no son infinitos. Terminan en la pared de la cubeta, ¿sí? Pero, sí, Sara, no te preocupes, Sara. Ahorita te vuelvo a preguntar a ti. Los sedimentos tienen continuidad lateral, los estratos tienen continuidad lateral. Entonces, esta continuidad lateral puede ser de varios metros, pues. Puede cubrir, los estratos cubren extensas áreas, ¿sí? A ver, Sara, ¿quieres? Principio de intersección. Un rasgo geológico es más viejo que cualquier otro rasgo que lo corte. Gracias, Sara. Principio de intersección. Entonces, se ve que algo puede cortar a algo, ¿no? O estar intersectado por algo, ¿sí? Algo se ve afectado por algo que lo corta o lo interrumpe, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender con las fotos. Pero entonces, estos también podría ser un principio de intersección o principio de corte, ¿no? Ver las relaciones de corte. ¿Quién corta a quién? Y lo que corta es más joven que lo cortado. Vamos a ver los ejemplos. Me gustaría que viéramos el ejemplo de la foto del lado derecho primero. Veamos. ¿Qué es lo que se ve aquí? Un geólogo o un geocientífico al borde de la carretera, con cuidado, que se está acercando al afloramiento, con cuidado. ¿Qué es lo que ve? Bueno, ve unas rocas que parece que están estratificadas o tienen unas estructuras planares, que se ve que están una encima de la otra, que se ve que tienen cierta continuidad lateral. Probablemente sean estratos. Desde aquí ya puedes saber cuáles son los más viejos y cuáles son los más jóvenes. Desde aquí, desde antes de llegar al afloramiento. Desde ahí de donde está, ella sabe cuál es la edad relativa de todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque ahora ve que hay un dique, un dike, ¿sí? No dick, un dike que corta. Hay dos diques ahí que cortan a la secuencia estratificada, la interrumpen, la intersectan. Entonces, ¿quién es más joven? ¿El dique o las rocas estratificadas? El dique.
Entre esas dos opciones que me acaban de dar, el dique es más joven. ¿Por qué? Porque las rocas estratificadas ya estaban ahí y después llegó el dique. Es decir, que si yo, Aldo Ramos, pudiera determinar la edad absoluta o numérica del dique, podría saber en millones de años o en años, ¿sí?, en un límite superior para la edad de las rocas estratificadas. Porque si yo fecho esto, su edad absoluta, ¿sí?, estas rocas de aquí ya no pueden ser más jóvenes que el número que me dé aquí. Si ahí te confundí, no importa. El chiste es que hayamos entendido la edad relativa de estas dos cosas con base en el principio de intersección o de corte. Aquí se ven en la foto de la izquierda unas fallas. ¿Qué tipo de fallas son? Nos ponen la flechita. A ver, ¿qué tipo de fallas son? ¿Quién me dice qué tipo de fallas son? Normal. Son fallas normales. ¿Sí? ¿Y quién es más joven? ¿Las rocas de ahí o la falla? Las rocas. ¿Alguien Las más fallas. ¿Quién es más joven? ¿Las rocas o la falla? Ah, las fallas, perdón. Las fallas. Las fallas son lo más joven. ¿Cómo lo sabemos? Por el principio de intersección, en el cual un rasgo geológico, las fallas son rasgos geológicos. Un rasgo geológico es más viejo que cualquier otro rasgo que lo corte. Entonces, por ese principio, la falla, que es un rasgo geológico, en la foto de la izquierda, es más joven que las rocas. Y aquí el dique es más joven que estas rocas. Alguien que no haya leído, ¿nos puede leer el principio de la aureola de contacto? Yo. Principio de la aureola de contacto. Una roca que presenta una aureola que presenta una aureola de contacto relacionada con la ay, es que no alcanzo a ver. Intrusión. La intrusión de un magma es necesariamente más vieja que el cuerpo ígneo. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Sofía. Sofía, es que no veo el chat ahorita y no vi quién estaba hablando. Muy bien, Sofía, gracias. Principio de la aureola de contacto. Es decir, imaginemos aquí en la imagen de la izquierda, aquí está el Plutón y está intrusionándose a otras rocas que se ven estratificadas. Ahí podríamos ocupar el principio de intersección. El Plutón es más joven relativamente a las rocas que está cortando, a las que está intersectando. Entonces ya sabemos quién es más joven, ¿sí? Lo más joven es el Plutón. Pero luego, como este Plutón está caliente, ¿sí?, va a afectar a las rocas de al lado. Nosotros lo sabemos en principio porque ya vimos metamorfismo, por ejemplo, y vimos otros conceptos y procesos. Imaginemos el metamorfismo. Se va a formar el metamorfismo de contacto de las rocas que rodean al Plutón, las que las rodean inmediatamente, ¿sí? Eso va a formar una aureola. En el caso que yo les estoy explicando en este segundo, va a formar una aureola de metamorfismo, una aureola metamórfica, ¿sí? Es decir, todo alrededor del Plutón se va a volver un mármol, por ejemplo, pero mientras más me aleje del Plutón, ya que me aleje de su efecto, de su calor, pues el mármol va a desaparecer y va a aparecer la roca original. ¿Sí me explico? Es decir, esto ocurre nada más a lo largo del contacto, ¿no? El contacto relacionado a un Plutón. Entonces, ¿quién va a ser lo más joven de todo lo que está en esta imagen? Pues la aureola. La aureola va a ser relativamente lo más joven que todo, lo más joven que todo. Por eso el principio de la aureola dice,
Una roca que presenta una aureola de contacto relacionada con la intrusión de un magma es necesariamente más vieja que el cuerpo ígneo. Está un poco raro el enunciado ahí, pero la aureola, ¿sí?, de contacto ocurre después de que esta roca ya se intruyó. Entonces, la aureola tendría que ser lo más joven. La aureola es diferente a todo, a la roca original, al Plutón. La aureola es lo más joven. El principio de inclusión, ese lo voy a leer yo. Una inclusión o un fragmento de una roca incorporado en otra es siempre más antigua que la roca que la contiene, ¿ok? Entonces, si tú ves un fragmento de una roca incorporado en otra, ese fragmento que está incorporado en la otra tiene que ser más viejo que la roca que lo contiene, porque ya debió de haber estado ahí antes para que esta roca nueva lo incorporara. Por ejemplo, un cenolito. Alguna vez hablamos de los cenolitos, ¿no? Cuando el magma se va moviendo por la corteza terrestre, puede arrastrar rocas a su camino y esas rocas se las lleva ahí consigo flotando. Ese fragmento de roca incorporado ahí sería más antiguo que la roca que lo contiene, ¿no? Entonces, esta imagen es absolutamente horrible, ¿no? Pero estos fragmentos de aquí, que están incluidos, ¿no?, en esta roca de acá, ¿sí? O sea, en esta matriz, digamos, ¿no?, son más viejos, ¿no?, que lo que lo rodea. Pues sí, en principio, seguido al pie de la letra, no hay pierde. ¿Ok? Entonces, tenemos los principios, esos que acabamos de decir ahora. Vamos a continuar con los principios que nos indican la edad relativa de las rocas. ¿Quién puede leer el principio de sucesión faunística y floral? El contenido fósil de las rocas sedimentarias varía verticalmente en un orden determinado por la evolución biológica, y cada asociación de fósiles se puede identificar horizontalmente a distancias considerables. Ok. En este principio, obviamente, aplica para rocas que tienen fósiles, ¿ok? Para rocas sedimentarias, bioclásticas, bioquímicas, que pueden tener fósiles, ¿ok? No aplica para otro tipo de rocas. Teniendo esta sucesión de rocas, aunque nosotros ya sabemos que las de más abajo son las más viejas y las de más arriba son las más jóvenes, también podemos notar que cambian los fósiles que van apareciendo en las rocas, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de la figura, se puede ver que las rocas de abajo tienen estos fósiles que son como unos trilobites, ¿no? Y mientras más voy subiendo en la columna estratigráfica, los fósiles que van apareciendo van cambiando. Esto refleja la evolución biológica. Es decir, puede ser que algunas especies de organismos, ¿sí?, que fosilizaron en épocas antiguas, ya no lo hagan en épocas modernas porque esos organismos se han extinguido, ¿no? Entonces, este tipo de sucesión faunística y floral es muy importante porque nos puede ayudar, por ejemplo, a correlacionar diferentes zonas. Yo ya sé el ejemplo voy a usar el ejemplo de esta figura. Yo ya sé, en este muy bonito ejemplo de esta sucesión estratigráfica, que los fósiles más antiguos
son los que son como este trilobite. Y los fósiles más modernos son como los de esta conchita. Y los intermedios son estos de aquí. Eso quiere decir que si yo voy a otra región, ¿sí? Y me encuentro rocas que tienen alguno de estos fósiles, yo ya puedo tener una idea de su edad. ¿Por qué? Porque he determinado en otras localidades, por ejemplo, esta sucesión faunística. Y yo ya sé que los trilobites son siempre son más viejos que los bivalvos, o las turritelas, o las amonitas. Entonces, eso es un principio. ¿Cómo se llama ese principio? El principio de sucesión faunística. Lo dicta la evolución de las especies a lo largo del tiempo geológico. En principio, ahora sí que en principio, esta es la explicación de este principio. Como les decía, es útil, ¿por qué? Porque una vez que yo he determinado cierta sucesión faunística, esa sucesión no se voltea o se cambia en otros lugares del planeta, por supuesto que no, es la misma. Los trilobites siempre van a ser más viejos que las amonitas en cualquier lugar de la Tierra. Y yo estoy diciendo unos nombres, ¿no? Trilobites, amonitas, pero es lo de menos. O sea, el chiste es entender el principio y ya después podemos avanzar en él cuando ya determinemos exactamente qué fósiles son, por ejemplo. Bueno, además de determinar las edades relativas, las geocientíficas y los geocientíficos interpretan los estratos de roca y sus estructuras, por ejemplo, fallas, pliegues, en una región, asociándolos a un evento geológico específico. Por ejemplo, depósito de sedimentos, erosión de la superficie terrestre, intrusión o extrusión de rocas ígneas, deformación frágil o dúctil, episodios de metamorfismo. Es decir, además de que cuando tú ves en un afloramiento o un paisaje, además de que, como dijimos hace unos momentos, además de que tú tengas que reconstruir, proponer una sucesión de eventos, ¿sí?, que llevaron a que tú observes el rasgo o la roca que estás observando en tu afloramiento, además de eso, tenemos que asociarlos a un evento geológico específico. Además de hacer la sucesión de eventos, tenemos que especificar esos eventos. Suena redundante, ¿no? Pero bueno, si vemos rocas volcánicas, tendríamos que en algún momento decir que hubo una erupción, decir de qué tipo fue, más o menos de qué altura habrá tenido la columna eruptiva, qué tipo, ¿ves? O sea, tenemos que, todo ese tipo de sucesión de eventos los tenemos que reconstruir, ¿sí?, al ver las rocas o rasgos geológicos que vemos, porque de eso, y en el caso particular de la clase de hoy, pensando en el tiempo, pensando en cuánto se tardan o no estos procesos, ¿no? Al ordenar la sucesión de eventos geológicos que ha producido las rocas o estructuras o el paisaje que tú ves, ¿sí?, puedes entonces reconstruir la historia geológica de dicha región. Entonces, cuando todas y todos nos vayamos de práctica de campo, vamos a reconstruir la historia geológica de una región con base en muchos principios que estamos aprendiendo hoy, ¿sí? Entonces, por ejemplo, unos ejercicios muy bonitos que se hacen para estos temas son, primero, resolver problemitas como el que se ve en la imagen, ¿sí? Imagínate que estás viendo esa imagen, bueno, no imagínate, la estamos viendo. Veamos esa imagen. Se ve una parte de superficie terrestre, se ve una parte como de superficie terrestre aquí, land surface, ahí se ve. Aquí estás arriba de un cerrito, te bajas como resbaladilla, es un valle, luego vienes para acá, no sé qué, aquí hay un cambio de rocas, luego vienes para acá caminando, ups, aquí hay una falla, hay que medirla, hay que ver si es inversa, algo, qué demonios es, luego vamos acá, y ya, ¿no?
qué bonito, en la superficie qué bonito, pero lo bonito de esta figura es que te dan la sección, te dan la vista lateral, ¿sí? Y se pueden ver las rocas por abajo, las que afloran y las que no afloran. Podemos verlo aquí. Y todo eso es, creo yo, una muy buena oportunidad para ver una sucesión de eventos que tuvo que haber pasado para que todo esto se viera así. Entonces, podemos imaginarnos que en un principio se depositaron estas capas que tienen número 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí nos están diciendo que esto es un sil, y el sil es una intrusión, ¿no? Y luego por aquí se ve 6, aquí se ve 7, porque está desplazado por una falla, aquí se ve 5, 6, 7, aquí se ve 5, 6, y 7 ya se erosionó acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya se erosionó aquí. Si alguien no me entiende, interrúmpanme. Entonces, el primer evento tendría que ser el depósito de la secuencia sedimentaria de la 1 hasta la 8, ponen aquí, hasta la 7, ¿no? X, yo hubiera puesto hasta la 7. Si no se ve acá un 8, pues aquí la pones hasta la 7. Ahí está. Después, ¿qué pasó? Después, pues tú me dirás, está deformada, se tuvo que haber deformado, pero antes de que se deformara tuvo que ser intruido por un sil, porque el sil también está deformado. Entonces aquí en el cuadrito que sigue, se emplazó el sil. Tú sabes lo que es un sil, entonces no me voy a detener a explicar qué onda con este sil. Es un cuerpo intrusivo concordante con la estratificación, y aquí está el sil. Después, ¿qué pasó? Pues yo creo que ahora sí podemos plegar a la secuencia. Podemos plegar la secuencia, que está plegada, se ve plegada. Bueno, ¿qué tal si entonces aplicamos este esfuerzo compresivo? Porque los esfuerzos compresivos, ¿no?, forman pliegues y comprimimos. Órale, va. Hay que empezar a comprimir todo. Listo. Después, ¿qué pasó? Bueno, después aquí hay un enorme granito. Aquí hay un enorme granito que está interrumpiendo a la sucesión, pero la está interrumpiendo a la sucesión ya que está plegada, no antes. También el Plutón granítico está cortado por una falla, pero pues según el principio de intersección, la falla tiene que ser más joven. Y según el mismo principio, el granito tiene que ser más joven que estas rocas. Y luego aquí está este dique de basalto, que según el principio de corte, también tiene que ser más joven que todo lo que corta. Entonces el dique se ve que es lo último, ¿no? Es casi lo último, ¿no? Y obviamente hasta lo último es la erosión que está aquí formando el paisaje. Entonces, bueno, después de que se ha deformado y plegado todo, viene la intrusión del granito. Ahí está la intrusión del granito. Después, todo eso se ve afectado por esta falla. ¿Qué es una falla? ¿De qué tipo? Pues es una falla normal, porque este bloque 6 cayó con respecto de este y no se está encimando nadie a nadie. Entonces se formó la falla normal. Aquí está, falla normal. Ahí está la sucesión de eventos. Luego, ¿qué pasó? Bueno, este dique de basalto corta todo. Corta a los sedimentos, a los pliegues, al sil, al granito. Corta a la falla. Entonces el dique es más joven que la falla porque la corta, según el principio. Y entonces después viene este dique, que probablemente alimentaba una erupción volcánica aquí. Probablemente, quién sabe. Esto ya es mi imaginación, pero es una buena imaginación porque si es un dique vertical, pues ese magma va para algún lado, ¿no? Probablemente hizo erupción. Y después de haber hecho erupción, todo se erosionó porque ahora ya no veo este volcán que me imaginé que existió antes. Y eso es muy bonito, porque es una muy bonita conclusión de los geocientíficos, saber dónde había un volcán donde ahora ya no está.
Y aquí toda la erosión ya me ha dejado el paisaje que observo hoy. Entonces, eso es un poco lo que hacemos en campo los geocientíficos, ¿no? Y las geocientíficas. Ver en campo eso y tratar de reconstruir la historia, que es bastante larguita. Ajá. Y lo más loco, lo más interesante, es que esto lo hacemos, pero sin tener la sección. Sin tener la sección. Entonces, aquí obviamente este granito no aflora en la superficie, pero probablemente en otros lugares sí aflore. Por eso visitamos una región grande en la que en unos lugares afloran unas rocas y en algunos lugares afloran otras, pero siempre podemos ver sus relaciones de corte o de superposición o de lo que sea para ir sacando sus edades relativas y después poder hacer una historia geológica de una región. Entonces, cuando en una sucesión estratigráfica los estratos se suceden paralelamente uno a otro, se trata de una secuencia concordante. Ok, ahorita vemos eso, pero me gustaría saber si hubo una duda al respecto de esta muy bonita sucesión. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de inconformidades. Suena raro, ¿verdad? Es un nuevo concepto que van a aprender hoy. Antes de ello necesitamos un cierto preámbulo. Vamos a ello. Cuando una sucesión de estratos se suceden paralelamente uno a otro en una sedimentación continua, ¿sí? Se dice que cada estrato es concordante con el que le sigue. ¿Sí? Concuerdan muy bien. ¿Sí? La sucesión es concordante. Es una sucesión de estratos paralelos uno con el otro. Concuerdan muy bien. Es una secuencia concordante. ¿Ok? Entonces, aquí primero esta. Primero aquí. ABCD es una secuencia concordante. ¿Sí? Sigamos. Por otra parte, la sedimentación experimenta a menudo interrupciones en relación con episodios de levantamiento tectónico o erosión. Imaginemos así que la secuencia ABCD que se formó en un ambiente subacuático por algún esfuerzo tectónico o deja tú el esfuerzo tectónico, a lo mejor baja el nivel del mar y toda esta agua de aquí se va. ¿Sí? Y sí, hubo un cierto levantamiento, o sea, esa zona se movió a otro lugar más alto por esfuerzos tectónicos, que ahora no debe de ser tan difícil que los imaginemos. Y tú me dirás, bueno, sí, y este esfuerzo tectónico las hubiera deformado todas y plegado. Y bueno, imagínate que no las deformó tanto, nada más subí esto a una altura mayor, ¿no? Entonces ahí más o menos lo deformé, pero más o menos quedó ahí. Ahora voy a estar, en vez de subacuático, voy a estar subaéreo. ¿Qué va a pasar? Pues parte de la capa D se va a erosionar. Parte de la capa D se va a erosionar, si no es que se erosiona toda, porque ahora va a estar a merced de los elementos de la atmósfera, ¿sí? Van a haber ríos, ¿sí? Que van a escarbar cañones en la roca D, ¿sí? Y van a formar valles y la podrían acabar, ¿sí? La podrían acabar. Imagina, ve como aquí, en este tiempo 3, del lado derecho en la imagen de arriba, ¿sí? La erosión ya incluso ha comenzado a atacar a las rocas de la formación C, de la letra C. Y la letra D se ha ido, se ha erosionado en esos ríos y ha ido a parar a algún mar. El registro de D quedó borrado de la columna estratigráfica y ya no está.
Después, ¿qué pasará si esta zona nuevamente es inundada por los mares? ¿Sí? Como en el último caso. ¿Sí? Bueno, en ese caso se depositaría la capa que aquí le llaman E, por encima de la C. Pero aquí es donde viene la primera inconformidad, fíjate, unconformity. Esta unconformity, ¿dónde la están señalando? Fíjate bien, es esta línea ondulada de aquí. Eso quiere decir que el estrato C y el estrato E, ya no son concordantes. Y llegamos a la primera inconformidad. La interrupción de la sedimentación produce una superficie de discontinuidad. Esto se llama discordancia estratigráfica, ¿sí? Entre las formaciones depositadas antes y después, ¿sí? Esto significa un hiato en el registro estratigráfico, denominado también inconformidad. Son como muchos conceptos mezclados, ¿sí? Fíjate, las inconformidades, ¿sí? Son todo este tipo de interrupciones, ¿sí? De la concordancia, de la sucesión, ¿sí? Y hay distintos tipos de inconformidades. Entonces, a ver, hagan su apunte, ¿sí? Primero, todo paralelo, todo concuerda, es concordante. Ahora, significa que en una sucesión concordante, significa que no ha habido interrupción en el depósito. No ha habido interrupción en el depósito. Todo ha sido continuo. Cuando hay una interrupción en ese ritmo, ¿sí? ¿Qué se provoca? Inconformidad. Inconformidad. Así tiene que ir avanzando tu apunte. Tienes algo continuo, es concordante. Si esa continuidad se ve interrumpida, se va a formar una inconformidad. Y esa inconformidad, ¿qué refleja? Un momento en que esa continuidad en el depósito se ha interrumpido. Se ha interrumpido, ¿sí? Es un momento en el tiempo que no está registrado ahí. Fíjate cómo el tiempo registrado en el estrato de la letra D, ¿sí? Ha sido borrado del registro del tiempo, ¿no? Ha sido borrado del registro estratigráfico de la sucesión concordante ABCD original, ¿sí? Y luego se deposita E. Es decir, entre C y E, antes estaba D y ahora ya no está en el registro, ¿no? Hay una interrupción de la continuidad que había antes. Y entonces esa interrupción es una inconformidad, ¿sí? Y entonces ahí se puede ver que el C ya no es concordante con E. Se puede ver de muchas maneras. De repente los estratos ya no van a ser uno horizontal y el otro exactamente horizontal. ¿Por qué ya no van a ser? ¿Por qué? Porque la erosión dejó una superficie topográfica ondulada, ya no plana. Y los estratos de E ya no se formaron concordantemente con los estratos de C, ¿sí? Ahora ya no son concordantes, son discordantes. Y a ese tipo de diferencia se le llama discordancia estratigráfica. Entonces son dos conceptos ligados al mismo contacto, si lo ven, ¿sí? Por un lado, representa una inconformidad porque hay un momento en el tiempo que se ha borrado, esa continuidad de sedimentación se ha interrumpido. Y por otro lado, también representa ese cambio de aquí, también representa una discordancia estratigráfica, porque los estratos por abajo y por encima de la inconformidad no son concordantes. Espero no haberlas mareado o mareado. Vamos a seguir hablando de estas cosas y ahorita hacemos un espacio para hacer un resumen o recapitulación.
vamos a hablar de diferentes tipos de inconformidades, ¿sí? Existen 3 principales tipos de inconformidades. La primera que vamos a tratar es la inconformidad angular. Esta inconformidad representa una superficie de erosión que separa estratos sedimentarios horizontales más jóvenes arriba de estratos sedimentarios inclinados más viejos abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Aquí creo que no se va a poder. Déjenme intentar conectar. Estamos de vuelta. Entonces, imaginemos que primero tenemos unos estratos horizontales muy concordantes. Después, los vamos a deformar por unos esfuerzos. ¿Ok? Después los vamos a erosionar. Ahí se ve que hay una superficie de erosión aquí. Porque antes los pliegues seguían así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya no, ya están erosionados. Y ahora, en el tiempo que sigue, en esa superficie, que ya eso ya es una superficie erosiva, ya es una inconformidad, aquí se van a ver estos estratos. Pero los nuevos, los que se depositen en el tiempo ya actual, pues van a ser, según el principio de horizontalidad original, van a ser horizontales. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Una diferencia de ángulo. Si nos fijamos aquí, esta superficie sería mi inconformidad. Estos estratos de aquí están inclinados así. Y estos estratos de acá están inclinados así. Es decir, forman un ángulo. Unos están así y otros están así. Forman un ángulo entre ellos. A eso se le llama inconformidad angular. ¿Sí vieron todos estos dibujitos que hice, verdad? Sí. Perfecto. Esa es la inconformidad angular, ¿ok? Entonces, aquí, en el ejemplo que nos ponen aquí, nos ponen lo mismo, pero feo. No bonito como yo lo hice. Entonces, aquí, estos estratos de aquí, pues están inclinados. Este de aquí está inclinado, este de aquí está inclinado y este de aquí está horizontal. Por eso se llama inconformidad angular, ¿ok? Luego, hay una que se llama nonconformidad. En inglés se llama nonconformity. Ve como dice ahí. En inglés, en la figura dice nonconformity. Aquí, nonconformity. Superficie de erosión que separa estratos sedimentarios más jóvenes arriba de rocas ígneas o metamórficas más viejas abajo. Es muy fácil la nonconformidad. ¿Por qué digo que es muy fácil? Porque lo único que está separando la nonconformidad es rocas sedimentarias de rocas que no son sedimentarias, ¿no? Que son o ígneas o metamórficas, ¿sí? Hacia allá están las sedimentarias, hacia acá están las ígneas. Lo que lo separa, esa superficie, es una nonconformidad, ¿sí? E implica un hiato en el tiempo, es el término que veíamos en la diapositiva anterior, o implica un periodo de tiempo, ¿sí? En el que algo sucedió, pero tú no lo estás viendo,
tú nada más estás viendo la roca ígnea o metamórfica erosionada e inmediatamente después estratos horizontales de rocas sedimentarias más jóvenes. Eso es una no conformidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el momento en el que se formó la roca ígnea o metamórfica y luego ya se estaban depositando los estratos sedimentarios encima? ¿Qué es lo que pasó en todo ese tiempo? Estamos de acuerdo, y si no lo están, interrúmpanme o díganlo, estamos de acuerdo en que eso significa un enorme tiempo, o sea, esta línea de aquí, implica un enorme tiempo entre este evento y este evento. Tuvo que haber pasado muchas cosas. Esta roca ígnea tuvo que haberse levantado, a lo mejor todo lo que tenía encima, si es que era intrusiva, imagínate, o una roca metamórfica, todo lo que tenía encima se tuvo que haber erosionado, limpiado, haber dejado una superficie erosiva ahí en la que después subió el nivel del mar y se depositó todo esto 2, con el número 2 de ahí. Es una gran historia que tú no ves, no la ves, la interpretas en tu cabeza, pero no la ves. Está escondida detrás del concepto de la non-conformidad. Entonces, la non-conformidad es una superficie de erosión que separa los estratos horizontales sedimentarios más jóvenes arriba de rocas ígneas o metamórficas más viejas por abajo. ¿Sí? ¿Qué sigue? La disconformidad. La disconformidad es una superficie de erosión. Todas son superficies de erosión, ¿ya te fijaste? En la cual los estratos más viejos abajo son paralelos a los estratos más jóvenes arriba. Es decir, pues no ha pasado tanto tiempo, seguramente, como para que se forme una disconformidad angular, como aquí. No es angular, ambos son sedimentarios. Se podría decir que son hasta eso, en general, concordantes, o sea, hasta eso en general. De todas maneras, significa un periodo en el tiempo que está borrado, ¿sí? A esos periodos en el tiempo que ya no los ves se llaman hiatos. Hiato en el tiempo, ¿sí? Búscalo en el diccionario si quieres. Hiatus, ¿sí? Es una ausencia de depósito, es una ausencia de eventos que no quedaron registrados, ¿sí? ¿No los ves? ¿No? Es como un poco, lo podemos imaginar como en el ejemplo anterior en el que borramos del registro a la capa D, ¿sí? Como como si nunca hubiera existido, pero sí existió. Bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Tú qué sabes? ¿Qué tantas cosas pasaron? Por ejemplo, tomando en cuenta esta disconformidad, ¿tú qué sabes qué tanto tiempo pasó de que esa se erosionó hasta que esta llegó y se puso encima? ¿No sabes cuánto tiempo pasó? Pudo haber sido un día, 2 o millones de años. Entonces, ese intervalo de tiempo que está borrado del registro, ese que se llama hiato, son los que podemos ubicar ubicando los tipos de inconformidades. Entonces, ahora estamos en un plan en el que ustedes han entregado Lecture Tutorial junto con los Concept Test. Les agradezco mucho a los que ya lo enviaron. No los quiero presionar. Entonces, si hay alguien que no ha enviado los Concept Test y los Lecture Tutorials anteriores, pues ya envíenmelos, ¿no? Ya, no sean malitas y malitos. Si hay alguien que se atrasó, ya envíenlos al correo, por favor, porque es claro que ahora vienen estos, ¿no? Entonces ahora vas a tener que añadir, ahora vas a tener que hacer el Lecture Tutorial y estos conceptos que estás viendo en pantalla y me los vas a enviar cuando los termines de hacer. Entonces hay que practicar. Fíjate, nos van a poder hacer estos ejercicios tan bonitos.
como este, en el que vas a tener que ver la sucesión de eventos ahí. Qué padre sería que yo te preguntara, a ver, ¿quién fue primero? A, B, C, D, E, H, O, ¿no? Entonces, estaría padre que practicaras eso, ¿no? Y que los entregaras, ¿no? Alfredo Ramírez dice, de volcanes no enviamos el control de conceptos. No sé de qué me estás hablando, Alfredo, pero es que tú siempre preguntas cosas como de más y no, todo está bien, pero mira, Alfredo, si yo no te he dicho puntualmente que entregues algo, quiere decir que no tienes que entregar nada, ¿sí? Lo que ya entregaron ahorita del lecture tutorial anterior y todo, eso es lo que han entregado nada más. No tienes por qué confundirte, ¿sí? No te confundas, por favor, Corden. Venga. Formaciones estratigráficas y su correlación. Qué bonito. Entonces, los geocientíficos y geocientíficas sintetizan la información sobre los estratos sedimentarios que afloran en cierta área, dibujando una columna estratigráfica. Qué bonito. Entonces aquí está la libreta de campo de alguna o algún estudiante súper ñoñísimo, ¿ok? Que lo hizo así de bonito. Y lo hizo porque los pusieron a caminar en su práctica de campo por el Gran Cañón. Digo, pues sí, están en Estados Unidos, no están en Colorado. Y entonces en este ejemplo el estudiante caminó todo eso, no por ahí necesariamente, por los caminos, por los arroyos, a lo mejor se pudo ir por un arroyo, y dijo, mira, yo quiero levantar la columna estratigráfica de mi zona de estudio. ¿Cómo le puedo hacer para hacerla desde abajo hasta arriba? Y el profesor le dice, vete a los arroyos, vete a los ríos. ¿Por qué? Porque son los que han cortado todo el cañón. Y si tú te vas al fondo del arroyo, vas a ver las rocas más viejas. Y si te vas a lo largo del arroyo, aguas arriba, vas a ir cortando la sucesión, tal y como se fue formando por el principio de superposición, ¿no? Que lo de lo más abajo es lo más viejo. Entonces, lo de más arriba es más joven. Sí, Mitch, gracias. Bueno, no entendí eso, pero bueno, lo que ponen en nuestro chat. Entonces, regreso aquí. Una formación es un conjunto de estratos compuestos de uno o más tipos de roca que se pueden reconocer en una amplia región y que representan el producto de la deposición durante un intervalo de tiempo definido. Está larguísimo, entonces léelo en tu cabeza y no te lo aprendas, compréndelo. Pero aquí nos están diciendo el nombre de diversas formaciones. La formación Bright Angel, la formación Moab, la formación Supai, la formación Edmit, Coconino, Torowip, Calibab, puros nombres así, pues, a los cuales no tenemos mucha referencia nosotros, ¿no? Pero podemos tener la formación Tamaulipas, la formación Chivillas, la formación el doctor, la formación, el nombre es lo de menos. El chiste es que normalmente los geocientíficos y geocientíficas agrupan, digamos, varias rocas, ¿sí? Que se formaron más o menos en el mismo ambiente, más o menos en el mismo tiempo, las agrupan y ese grupo se llama formación. Y la formación, pues digamos que se puede mapear más fácil o indicar muy fácil en una columna. De momento es lo de menos. El chiste es que estamos construyendo una columna estratigráfica y la columna estratigráfica no es más que una representación gráfica, ¿sí? De la sucesión de rocas que estamos observando en alguna región. Entonces, cuando lo dividimos
estas diferentes rocas que vamos viendo en la sucesión, cuando las podemos dividir en formaciones, el contacto, o sea, donde se tocan la superficie entre dos formaciones, se denomina contacto geológico. Para esto de las formaciones, digámoslo así, imaginamos que encontramos una sucesión de areniscas, y luego encontramos una sucesión de calizas, y luego encontramos una sucesión de rocas que son evaporitas. Todas son rocas sedimentarias, ¿no? Pero como que tienen sus diferencias. Entonces seguramente lo más sano sea agrupar a todas las areniscas en una sola formación. La formación Aldo. La formación Aldo consiste de varias areniscas, variando entre ellas un poco, pero todas son areniscas. La formación Aldo está en contacto con la formación Emiliano. Y la formación Emiliano está formada por calizas. Son calizas de diferentes tipos, pero todas son calizas. Y entonces se habla de la formación Aldo y la formación Emiliano. La formación Aldo son areniscas, la formación Emiliano son calizas. Creo que más o menos me pude explicar. Y el contacto, donde nos unimos una formación con la otra, eso se llama contacto geológico. Ajá. Entonces, muchas veces en nuestra práctica de cuando vas al campo, cuando nos íbamos a ir nosotros de práctica, como nos vamos a ir, una cosa que yo les hubiese podido decir es decir, a ver, vamos a caminar por aquí, y si alguien ve un contacto, me avisa, ¿no? Y entonces eso hubiera querido decir algo así como, miren, aquí estamos viendo puras areniscas, ¿no? Vamos a ver si caminando por algún lugar, es más, tú, Emiliano, vete para allá, Perengano, vete para allá, Perengana, tú te vas para allá. Y cuando vean un contacto, nos gritan, ¿no? Lo que queremos buscar muchas veces en campo son los contactos entre diferentes formaciones, habiendo definido esos dos conceptos hace un segundo. Entonces, más allá de un dibujito muy inocente o muy idealizado, tal vez como este, lo que usualmente hacemos es algo así, ¿no? Un registro que vamos haciendo, este está muy, muy bonito, muy dibujadito, ¿no? Está pasado en limpio. Lo que intentamos hacer es ver cómo son esos contactos en esta sucesión de rocas, porque eso después nos va a llevar a muchas otras interpretaciones, ¿no? Entonces, podemos a lo mejor ir midiendo, ¿no? Con un flexómetro o cosas así, cuánto mide de un contacto a otro, más o menos nos vamos guiando por la topografía, ¿no? Es claro que si yo estoy parado aquí en el cañón y estoy parado acá hasta el techo de este cañón, pues ha habido no sé cuánto desnivel en metros que yo puedo medir. Entonces después puedo hacerle una escala a mi dibujo para poder ir viendo esa sucesión de eventos. Y pues el chiste de esto es, como podrás ver en estas líneas negritas onduladas, como esa que estoy señalando en este segundo, o como esta de aquí, como esta de aquí, o como esta de aquí. Voy registrando las diferentes inconformidades que hay, voy viendo si son angulares, si son non conformidades, si son, la otra, ¿cuál era? Si son disconformidades, ¿no? Entonces, todo eso, cuando yo lo registre en mi libreta de campo, como sea en mi iPad, ¿no? Me va a ayudar a reconstruir la historia geológica de la región como una sucesión de eventos, ¿no? En el tiempo. Y eso me va a ayudar a entender, por un lado, la evolución de esa región, de ese paisaje, ¿no? Pero me va a ayudar a entender la historia de la Tierra, ¿no? Potencialmente, mientras yo más abajo llegue de esta columna, más antiguo va a ser todo. Y es como ir viendo hacia el pasado, ¿no? Entonces, aquí, en los dibujitos te ponen que esto es un esquisto, ¿no? O que esto es un granito que está intruyendo al esquisto. Entonces tú ya puedes ver aquí que lo más viejo es un esquisto.
En esta sucesión de eventos, lo más viejo es un esquisto, ¿no? ¿Y qué significa que en una sucesión de eventos lo más viejo sea un esquisto? Fíjate cómo aquí esta línea negra de aquí representa una disconformidad porque separa rocas sedimentarias de rocas metamórficas. Para que un esquisto exista, primero tuvo que haber una roca anterior, ¿no? Una roca sedimentaria anterior como una lutita, que se metamorfizó por metamorfismo regional y se transformó en un esquisto. ¿Y eso dónde ocurre? Pues allá abajo, en una zona de subducción, por ejemplo, somera. Y después, ¿qué tuvo que haber pasado? Esta zona tuvo que haber emergido a la superficie, sido erosionada para que se depositaran estas rocas de aquí que ponen en el grupo Uncar, ¿sí? Entonces, ya nada más esa sucesión de eventos implica un buen de millones de años, porque ¿qué me dicen de la lutita antes de que se metamorfizara para formar este esquisto? Esa lutita tuvo que haber existido un mar, tuvo que haber habido una sucesión primeramente horizontal, que después fue viajando hasta llegar a una zona de subducción y ser sometida a esos esfuerzos que la devolvieron al manto. Imagínate cuánto tiempo implica el tener hasta aquí abajo un esquisto. Y entonces, imagínate esa historia contada de una manera científica, de una manera que lo que uno dice son procesos que nos ayudan a entender cómo ha evolucionado este planeta. Al hacer esta columna es una super oportunidad para saber, por ejemplo, por qué el clima ha cambiado, por qué antes había desiertos, por qué antes había mares, por qué en algún momento se formó petróleo en esta zona o por qué no. El reconstruir la columna estratigráfica de una región es la culminación del trabajo geocientífico en campo, ¿no? De ahí podrán salir muchísimos otros estudios, conclusiones y decisiones a partir de esto. Entonces, bueno, todo para ir a hablar de una columna estratigráfica, ¿no? Ahora, lo que queremos hacer luego, y lo que nos van a explicar aquí es cómo se puede correlacionar una zona con otra. Bueno, la manera de correlacionar una zona con otra es correlacionar las columnas estratigráficas. Y aquí en este ejemplo súper fácil, te ponen como si hicieran un pozo. El pozo A, el pozo B y el pozo C. Fíjate cómo el pozo A, el pozo B y el pozo C están cortando una cuenca donde hay sedimentos, pero la están cortando en diferentes lugares, ¿sí? Es decir, que aunque los estratos tengan continuidad lateral, este estrato que estoy dibujando aquí tiene un gran espesor ahí, en este pozo ya cortó bien poquito, y aquí se acuñó y desapareció, y C ya no está cortando esa roca, ¿no? Entonces, de igual modo sucede, o sea, cada pozo A, B y C corta la misma secuencia, digamos, en diferentes zonas y puede evidenciar las diferencias en los estratos, porque pues es obvio que aquí estoy en una zona menos profunda y aquí el fondo se va para acá, entonces aquí estoy en el centro de la cuenca y aquí me estoy alejando del centro de la cuenca, estoy yéndome más hacia la orilla, donde los estratos van a ser más delgados. Y eso lo estoy diciendo así ahorita en este momento porque eso es lo que se ve en esta figura. El punto principal de la correlación es decirte que si tú haces la columna estratigráfica en diferentes lugares, vas a poder correlacionar. Y entonces podrás poner estas tres columnas una al lado de la otra y decir, mira, el estrato X aquí está, el estrato X aquí está, el estrato X aquí está. ¿Cómo sé que es el mismo? Pues porque ya lo describí aquí, tú ya lo describiste acá y tú ya lo describiste acá. Ya vimos que son areniscas, ricas en cuarzo, con algunos feldespatos. Es la misma formación. Además, su contacto superior siempre son con unas calizas que sí tienen ciertas características, aunque aquí no están las calizas, pero
sí está esta lutita que está encima de estas calizas y encima de estas calizas, y aquí sí aparece esa lutita. Entonces aquí, ¿qué encontraste? Una inconformidad. Entonces la puedes interpretar. ¿Qué pasó? ¿Qué significa esa inconformidad? ¿Por qué existe? ¿Por qué acá no está esa inconformidad? Etcétera, 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 etcétera. Fíjate cómo representa un hiato en el tiempo, representa un tiempo no registrado en las rocas, por eso se llaman inconformidades. Entonces, una vez determinada la columna estratigráfica de un área, los geocientíficos y geocientíficas tratan de establecer correlaciones, es decir, encontrar la correspondencia temporal entre sucesiones estratigráficas ubicadas en zonas alejadas de la superficie terrestre, mediante la identificación de estratos litológicamente similares con el mismo contenido fósil. Lo que yo no, una forma muy bonita de correlacionar es con los fósiles, porque si tú encuentras un fósil aquí, que ya sabes más o menos de qué edad y qué características tiene, y si te lo vuelves a encontrar en otra columna, luego las puedes correlacionar, ¿no? Digamos que si logras encontrar estos fósiles distintivos en uno y otro lugar, te permitiría correlacionar probablemente más fácil, ¿sí? Probablemente más fácil. Bueno, de esta forma se logran llenar las lagunas estratigráficas en el registro geológico. Es decir, en esta columna C de aquí, en la que está hasta la derecha, en esta de aquí, no sé si la ven porque luego creo que la foto está ahí o no sé dónde está la imagen de nosotros. En la columna de hasta la derecha se puede ver que no está registrada esta caliza Rufus, Limestone Rufus, pero su existencia la podemos determinar analizando las otras columnas, ¿no? Bueno, entonces, un poco, ese principio de correlación, discúlpenme, es que está, aquí está. Ese principio de correlación es súper fundamental para comprender cómo se construye la columna geológica, ¿no?, de la sucesión de eventos, pero para toda la Tierra. La columna geológica de la historia de toda la Tierra, de toda la Tierra, de todo el planeta, desde el principio hasta hoy. ¿Cómo se hace eso? Correlacionando muchísimas columnas, correlacionando muchas columnas. Fíjate en el mapa de la izquierda cómo se ven representadas gráficamente columnas geológicas en zonas clave de la Tierra, pero en muchos lugares del planeta, ¿no? Hechas en Brasil, en Estados Unidos, en todos lugares, Sobre todo donde hay un registro estratificado de rocas amplio, ¿no?, que se puede estudiar. O sea, ya no viendo la Biblia, viendo amplios y extensos registros de las rocas, ¿no? Incluso en una zona lo que haces seguramente es correlacionar varias columnas y hacer una columna general, que es la que se va a correlacionar con las otras columnas generales de tus otros colegas que están en todo el mundo, ¿no? Es así como se ha logrado establecer la columna geológica de la historia de la Tierra y ponerle nombre a cada piso y a cada periodo de tiempo, ¿no? Y entonces ahora es cuando estamos a punto de llegar a cómo se construyó esta tabla que nos dice cuándo es el Arqueano, cuándo es el Proterozoico, cuándo es el Fanerozoico, qué quiere decir que algo sea el Paleozoico, el Mesozoico, el Cenozoico, ¿sí? O qué quiere decir que el Mesozoico se divida en Triásico, Jurásico, Cretácico, o decir que algunos de los dinosaurios son cretácicos o son del Jurásico o son del Triásico, o que si las amonitas son del Paleozoico, o que si, ¿ves? Entonces,
Es justo a lo que queremos llegar después de haberles explicado los principios de superposición, el principio de uniformismo, los principios de cohorte, de aureola, de etcétera, 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 etcétera. El concepto de columna estratigráfica, el concepto de inconformidad y todos sus tipos, los conceptos de correlación estratigráfica, los conceptos de edad relativa y edad numérica o absoluta. Todos esos conceptos nos sirven para ahora venir a esto y entender cómo se ha construido la columna geológica de la historia de la Tierra, de toda la Tierra, ¿no? Pues se ha construido así. Fíjate lo que dice aquí en inglés. Por la correlación de los estratos de localidades en todo el mundo, ¿sí? Representando el tiempo geológico la correlación de columnas en todo el mundo. Los geólogos y geólogas han asignado nombres a los intervalos del tiempo, ¿no? Que se denotan en estas columnas. Y listo. Eso es lo que debemos de saber ahorita. Se les denominaron nombres a todos estos periodos de tiempo, ¿ok? Nótese cómo de momento no hemos dicho números, o sea, millones de años. A eso vamos a llegar hasta el final. De momento sabemos que al correlacionar diferentes columnas generales en muchas partes del tiempo, se ha podido reconocer toda la columna geológica de la historia de la Tierra, ¿eh? Y se ha subdividido en la siguiente manera, ¿sí? Se ha subdividido así. Los tiempos más grandotes, los periodos de tiempo más grandotes se llaman eones, ¿sí? Y se puede hablar del eón arqueano, el eón proterozoico y el eón fanerozoico. Nosotros, tú, ustedes, yo, estamos ahorita viviendo en el eón fanerozoico. Son periodos de tiempo enormes. Ahorita vamos a ver de cuántos millones de años, ¿no? Pero el tiempo, la columna geológica de la historia de la Tierra está dividida en todos estos escalones que te estoy explicando ahorita. Los de mayor duración se llaman eones. Ahora, los eones se dividen en eras. Así, solamente explicando el fanerozoico se divide en la era paleozoica, en la era mesozoica y en la era cenozoica. ¿En qué era estamos viviendo ustedes y yo? En la era cenozoica. También son periodos de tiempo bastante grandes. Las eras se dividen en periodos. Así, el paleozoico está dividido en cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. El carbonífero, a su vez, se divide en misisípico y pensilvánico, pero esas son las épocas del carbonífero. Acá está el que sigue, época. El mesozoico se divide en 3 periodos: Triásico, Jurásico y Cretácico. El Cenozoico se divide en Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. Todo esto que está aquí de terciario y eso, no se preocupen. O sea, el concepto general, por favor, que quede, ¿no? Eón era periodo, época. Cada periodo se divide en épocas. Así, por ejemplo, el último periodo, ¿sí?, en el que estamos viviendo ahorita, en el Cuaternario, se divide en estas épocas: Pleistoceno y Holoceno. Y en estos días, aquí no está en esta figura, se ha propuesto una nueva época que se llama Antropoceno, que es aquella época en la cual se está notando en el registro geológico la influencia de los seres vivos, los seres humanos, ustedes y yo, ¿no? Esta columna geológica de la Tierra tiene como base el registro en las rocas, ¿ok? Entonces, para ahora en estos días nombrar a una época como Antropoceno,
quiere decir que nuestra influencia en la Tierra ya se está notando en las rocas. Ajá. Tú sabes que dónde está parando toda la basura, todo el plástico, todas estas cosas ya están terminando en los sedimentos, están formando parte del registro geológico, ¿sí? Así como fósiles del pasado, ¿sí? Alguien del futuro, alguien del espacio que venga aquí, alguien en el futuro que después nos descubra cuando todos nos aniquilemos y vaya haciendo la tabla, la columna geológica del planeta que está visitando, va a decir, mira, a partir de este momento empezaron a tirar plástico. Es el inicio del antropoceno, diría, ¿no? Tal vez. Entonces, de momento estamos aquí en correlación estratigráfica y en la formación de la columna geológica de la historia de la Tierra que se formó que pudimos construir por la correlación de muchas columnas regionales en muchas partes del planeta y que dividimos en eones, eras, periodos y épocas. Ajá. Muy bien. Entonces, son las 12:20.